Hola amigos, este es News 67, el canal Paco de Alexis Rodríguez TP, que cada noche a las 10:30 pues hacemos un análisis de la sociedad estadounidense y del mundo si viene al caso. En este momento estamos ante este canal que es News 67, el que va más a las investigaciones. Y cuando consideramos que hay algún tema que debe ser investigado, porque nos puede servir a todos los que estamos en este descubrimiento diario de la información, nos sirve para poderle poner más granitos de arena a este saco, pues inmediatamente lo ponemos a disposición de todos. En este caso, el día de hoy, me voy a referir a Cuba no porque seamos cubanos, no porque en este momento Cuba esté pasando por una situación difícil, sino única y exclusivamente porque ustedes todos van a poder ver, una vez que se adentren en este mundo, van a poder ver lo que llevamos tanto tiempo diciéndoles. Exactamente, no estamos hablando de un país aislado, estamos hablando de un país que ha servido como base para que se abra al mundo este gran desbarajuste que todos conocen como las revoluciones. En realidad no son revoluciones, son involuciones, pero disfrazadas de diferentes cosas, disfrazadas, por ejemplo, de Frente de Liberación Nacional, disfrazadas de cualquier tipo de cosas que ustedes vean. El disfraz del nombre no importa, el objetivo final es el que es. Y Cuba tiene una experiencia de 60 y tantos años en las cuales se demostró abiertamente que los malvados, la política que querían seguir, pues en algún momento podría dar resultado. Solo que cuando salieron de ese espacio reducido para tratarla de imponer en otros lugares, ahí fue donde falló. Pero de momento a Cuba sí le sirvió y muchísimo. Y bueno, la extendieron a otros lugares, por supuesto, con la ayuda de Fidel Castro y de todos los que han formado parte de este concubinato para llegar a hacer del país algo, señores, una desgracia. Les comento que en estos momentos en Cuba hay una enfermedad y quiero que esto lo tengan presente porque en lo sucesivo vamos a hablar un poquito sobre esto. Hay una enfermedad conocida como sarna, pero en realidad esto no es una sarna, va más allá de una sarna. Pudiéramos decirle que está dudoso porque incluso funciona casi como una lepra y puede llegar por la falta de medicamento, la falta de higiene y la falta de atención que tiene en estos momentos el país, que ha tenido siempre, pero en este momento no es la primera vez que esta crisis de sarna aparece en el país. eh, Esto ha pues trascendido más allá de la lógica y ya está pues pasando una línea en la cual es casi pues subliminal, es algo a nivel de subreal lo que está sucediendo en Cuba. Y subliminalmente les digo por qué subliminal, porque de una manera subliminal le están diciendo a usted que en Cuba, o sea, con esta información que usted está recibiendo en Cuba, no hay absolutamente nada y todo lo que le están vendiendo a usted de imagen es absurda. No obstante, la gente sigue creyendo en esto. Pero bueno, vamos a ir a lo que realmente nos va por este camino hoy, a lo que nos ha traído aquí en el día de hoy. Y bueno, ante todo quiero agradecerle a todas las personas que nos siguen, a las personas que, lo mismo en un canal que en otro, nos escuchan, nos mandan mensajes, nos alientan en esta tarea, porque sin ustedes nosotros no hacemos absolutamente nada. Para nosotros esta es una manera de expresar lo que sentimos, lo que llevamos dentro y se la estamos dando a ustedes como muestra porque creo que todo el mundo necesita conocer y ustedes tener de alguna manera u otra los argumentos cuando van a discutir. Yo sé que para todo el mundo también Venezuela es un país que ha estado, bueno, pues lleva ya veintitantos años en una destrucción total, pues exactamente los inicios de lo que ha pasado en Venezuela vinieron de Cuba y Cuba lleva en una situación similar desde hace muchísimos, muchísimos años. Y precisamente en el 1990 sale a dar un discurso el señor Castro y dice que Cuba iba a entrar en el periodo o opción cero, cero de todo. Cero de todo porque hasta ese momento, precisamente, habían estado los países llamados socialistas por una especie de tubería casi, mandándole suministros a costa de la carencia de sus pueblos, mandándole suministros a Cuba para vender la imagen del país que querían vender.
Esto, en realidad, esto es un socialismo, bueno, pues un socialismo supuestamente vendiendo una teoría. Esto no es una teoría ni es un socialismo. Esto es una gran maniobra que hay detrás de todo esto. Pero la esencia es que con la declaración del periodo especial que viene a raíz de la opción cero, pues Cuba se convierte en un país sumamente más pobre de lo que ya era, con unas carencias horribles y enfermedades de todo tipo y las expectativas de futuro nulas. Le estoy hablando estos señores en el año 90. En diciembre del 89 todo estaba bien, en 90 pues ya. No, cuando les digo todo estaba bien, no es que le quiero decir que estábamos bien, sino que todo estaba aparentemente bien en el sentido de que no existía la opción cero. Pero ya aquí el declararse la opción cero les da a ellos la posibilidad de quitar todo del mercado y dárselo al ejército. Lo poco que quedaba en el mercado, dicen ellos que se lo estaban dando al ejército. Bueno, pues transcurre en este periodo de tiempos, la situación está súper pésima, pésima, pésima en Cuba. Se supone que iba a pasar algo, nunca pasó, la gente esperó que pasara algo y no pasó. Cuando digo pasar algo, digo en sentido de que aquello, bueno, pues se desplomara, porque estaban todas las bases para que se desplomara, pero no se desploma. Entonces, ¿qué había sucedido en el año 89? Pues ustedes saben, le habían dado el gran sablazo a todo Ochoa y su cara amarilla, porque ellos eran la representación de algo un negocio que estaba haciendo Cuba con los carteles y que no se había eh, dado a la luz hasta que se hace una acusación fuerte y ellos buscan, por supuesto, al que tenían a la mano y a ese lo utilizan. Ahí se da todo lo que ustedes saben, el juicio lo pueden buscar, juicio de Ochoa y todos los que estaban alrededor de él. Pues en el 1998 llega a La Habana una figura que me imagino que para todos, para el mundo, para los 11 millones de habitantes que estaban en Cuba en aquel momento, para los que están viviendo fuera de Cuba, no representaba absolutamente nada. Otra de estas figuras más que llegaba a Cuba, un señor mucho más bajo que Castro, a pesar de que delante de él Castro se veía más bajo y bueno, bajó su rango para ponerse a los pies de este señor. Y este señor que llega a Cuba se le dan todos los homenajes. Valga decir que en Cuba hay un obelisco que a partir de 1959, ustedes saben el significado de los obeliscos. Los obeliscos significan la masculinidad, significan la fuerza, significan el falo. Y bueno, en este obelisco que ustedes pues ven que está en Cuba, donde se preside todas las actividades que hace la camarilla, pues anteriormente en Cuba había un palacio presidencial, como en casi todos los países hay un palacio presidencial. Pues aquí habían construido un obelisco y este precisamente no lo construye Fidel. Este obelisco lo manda a construir Batista, el que estaba anterior que Fidel, Fulgencio Batista. Cuando llega Fidel a La Habana, pues decide que su sede la va a poner en el obelisco. Y justamente en este obelisco, con todos los honores, se le brinda a este señor y se le condecora y bueno, Fidel se viste totalmente de gala y hace todo lo que tenga que hacer en una ceremonia militar de gala. Resulta que este señor, por supuesto, que había llegado a Cuba, recibido como si fuera un presidente de Estado y al que se le había condecorado como si fuera un presidente de Estado, pues este señor había venido a Cuba para algo especial. Y bueno, pues nosotros nos quedamos como, ¿y especial por qué? Bueno, pues este personaje que ha llegado a Cuba, señores, primero vamos a empezar por identificarlo. Este señor se llama Andrew Will Albert Ninian Berti, conocido como Andrew Berti. Los demás nombres no hacen falta. Andrew Berti nació el 15 de mayo de 1929 y falleció el 7 de febrero del 2008. Fue el príncipe y gran maestro de la soberana Orden Militar de Malta desde 1988. O sea, que cuando él llega a Cuba llevaba 10 años siendo el príncipe y gran maestro de la soberana Orden Militar de Malta. Y ustedes dirán, ok, la orden militar de la soberana Orden Militar de Malta, a pesar de tener todos los poderes, a pesar de tener de todo y llamarse soberana, pues esta orden no tiene un país específico, no tiene una sede específica. Ellos van por diferentes lugares, supuestamente se dice que son muy caritativos, que hacen donaciones a hospitales, eso no puede faltar,
en lugares a los niños que no tienen familia, eso tampoco puede faltar. Y pues bueno, pues son los defensores en cierta medida de lo que pudiera ser la parte humana, digamos así, por decirlo, de la Iglesia Católica. Ellos, los jesuitas y lo que la otra parte también, el Opus Dei, pues conforman un conglomerado junto con la Iglesia Católica a la cual le deben pues respeto y obediencia. Supuestamente, este señor incluso fue, se habló de canonizarlo a este señor también por la labor que había realizado. No sabemos hasta ahora qué súper gran labor realizó este señor, amén de ser lo que es, lo que fue en aquel momento el príncipe y gran maestro de la soberana rey de Malta, de la Orden de Malta, perdón. Este hombre nació en Londres, pero sus padres, o sea, los que generaron esta línea de rango que tenía este señor, eh, pertenece, bueno, pues a una dinastía, todos ellos, la dinastía de los Berti. Esta dinastía surgió en 1682, se cuenta, y fue por James Bertie, el quinto varón Norreys of the Court. Este señor no es otro que uno de los primos de la reina Isabel. O sea, quien había llegado a aquí, a este lugar, a Cuba, a este mausoleo, a este lugar de las grandes recepciones, quien había sido recibido sin ninguna discusión por el señor Castro, este señor tenía un gran vínculo con todo lo que tiene que ver con la corona inglesa. Y por supuesto es primo de Elizabeth, pues nada, ustedes saben que no estábamos hablando de un cualquiera, estamos hablando de un gran señor. Incluso yo les comento que encontrar las imágenes de él en esa reunión con Castro, incluso el video que se tomó en ese momento y que si en algún momento se publicó, está bastante difícil. Lo han casi eliminado completamente. Donde usted ve todo lo que sigue a los honores, por supuesto, esa acogida de manos que sean ellos muy conocida. Y bueno, este señor no vino a Cuba, como ya les decía, por ningún problema X a solucionar, sino vino única y exclusivamente a traerle dinero a Fidel. Y en el año 1998, él le trae a Fidel una suma, nada más y nada menos que 12 millones de dólares, para que los invierta supuestamente en salud, en medicinas y además de esto, le da 8 millones más extra para que los invierta en lo que quiere. O sea, 20 millones de dólares que le entrega en las manos al que supuestamente estaba dirigiendo el país para que haga y progrese de alguna manera supuestamente el país. Ahora, la pregunta es, ¿por qué este señor le trae dinero a Fidel específicamente para este tipo de situación que estaba en Cuba, habiendo otros tantos países en el mundo? ¿Por qué Cuba específicamente? ¿Y por qué le regala 8 millones de dólares a Fidel, amén de los 12 millones de dólares? ¿Por qué le regala 8 millones de dólares para que hiciera lo que quisiera? ¿Quién es Fidel? ¿Por qué? ¿Por qué estaba haciendo esto este señor? Bueno, pues para todo esto hay que ir un poquito más atrás. Pero antes de ir más atrás, le quiero decir que ahora vamos a retomar la enfermedad. En Cuba, hacía muchos años que la lepra así ha sido eliminada. Ustedes saben que en Cuba existe, en La Habana, un lugar que se llama el Rincón de San Lázaro, donde las personas que aún tienen padecimientos de este tipo, pues se recogen allí, allí se les cura, allí se les trata de mantener. Y si hay alguno que, bueno, tiene una enfermedad demasiado larga, ya incurable, o sea, esta enfermedad es incurable, pues se queda allí de todas formas. Pero esto, a partir de 1993, comienza a aparecer en Cuba nuevamente esta enfermedad de la lepra, pero a través de la sarna acelerada. Es una especie de lepra. Le dicen sarna, pero es como una especie de lepra. Esta enfermedad ahora, en estos momentos, ha comenzado a, pues ya como les digo, a levantar incluso alarmas por todas partes. Pero lo curioso de todo esto es que es una de las cosas a las cuales se dedica la Orden de Malta, es precisamente a tratar tiene que ver mucho con los leprosos, tiene que ver mucho con esta enfermedad.
coincidentemente aparece la enfermedad en Cuba, coincidentemente estaba la enfermedad en Cuba. Cuando ese señor llegó en el 98 había vuelto a reaparecer la enfermedad y entonces nos queda la duda, ¿qué hicieron? Porque miren, ya yo no puedo pensar en bien, ya hay que pensar en mal. Para que estas personas de precisamente de esta orden, que tienen esta línea de trabajo, aparece en Cuba y da la casualidad que una de las cosas que más prolifera en Cuba en estos momentos, pues es esa enfermedad y ha crecido a desproporciones. Ok, vamos atrás entonces ahora y los dejo con ese bichito para el que quiera lo puede investigar, para el que quiera se pueda poner en contacto con cualquier cubano y ellos le van a decir cómo es la enfermedad. Incluso creo que por ahí están saliendo muchísimos videos y fotos sobre esta enfermedad. Bueno, ahora vamos atrás. Esta información la puedes buscar en cualquier lado, pero también la dice Reddit, la pueden buscar en cualquier lugar, esto no es una información oculta. El señor Castro estudió toda su vida en los jesuitas, ¿cierto? Yes, yo sé que sí. Pues incluso años después él crea unas escuelas especiales a las cuales la hace con la estructura de pues los internados jesuitas igual. Esto era un internado con los internados jesuitas. Él siempre ha estado muy vinculado a los jesuitas, algo que nunca ha negado y algo a lo que siempre le ha dado prioridad en su vida. Nosotros sabemos que incluso un gran Frei Beto, por ejemplo, que era otro jesuita, pues es quien lo entrevista y subtamente hace una biografía de su vida. Siempre ha estado rodeado de muchos jesuitas, pero claro que iba a estar rodeado de muchos jesuitas, ¿cómo no lo va a estar? Pero bueno, vamos entonces a la parte fundamental. Fidel es mezclado con los jesuitas todo el tiempo, pero ¿por qué viene su unión con los jesuitas específicamente? Pues bien, la Union Fruit Company es una compañía que siempre ha estado muy vinculada como la cara de los jesuitas en los diferentes países donde ella se posesiona. Y estuvo en Cuba, por supuesto. La United Fruit Company estuvo en Cuba. Y estuvo en Cuba y el padre de Fidel trabajó allí. Y por supuesto, pues nada más y nada menos que quienes se encargan de la educación del señor Fidel son precisamente los jesuitas. Son los que pagan por su carrera, supuestamente de abogado, y son los que pagan por su imagen pública, y son los que pagan por todo ese conglomerado, que es un paquete muy grande en el cual viene un señor alto que no es nada ni inteligente, ni poderoso, ni con buen vocabulario, ni con buena labia, ni siquiera es buen esposo, ni buen padre, no es absolutamente nada, pero ese conglomerado de defectos ellos lo convierten en un conglomerado de virtudes y lo exponen a usted como el nuevo líder. Y todo el mundo, ¡pum!, se lo comió. Y se lo comió, pero y se tomaron agua detrás de esto y lo digirieron bien. Y son estas altas alturas que todo el mundo cree que este señor fue un gran señor, muy inteligente, un gran orador y por sobre todas las cosas muy humano. Pues bien, ¿qué pasó con los jesuitas y el padre de Castro? Pues hicieron un tratado en el cual ellos le compraban una plantación de la cual él pues se vanaglorian porque supuestamente ellos habían adquirido con esta compra de esta plantación una categoría superior en el rango social y a su vez ellos le permitían tomar a su hijo para entrenarlo para el futuro. ¿Qué sería el futuro de este señor? Que además era un señor al cual la gente no le era muy afín, ¿para qué decirles? En la universidad él no era como muy querido, por tanto tenía ni por los profesores ni por los alumnos, porque era como muy prepotente, una persona bastante, le gustaba humillar a los demás, una persona que siempre andaba armado, una persona por gusto, vaya, era un ser de esto por gusto. Y entonces hay muchas personas que conocemos que estuvieron vinculados con los Castro porque, bueno, como ustedes saben, pueblo pequeño, infierno grande, y yo viviendo en Cuba, en Miami, por supuesto, donde hay tantos, por supuesto que soy de Cuba, en Miami, donde hay tantos cubanos exiliados, por supuesto había mucha gente de la parte oriental de Cuba, y muchos lo conocían, y muchos sabían la estrecha vinculación de su familia con diferentes familias que aún viven en Miami, eso no tiene nada que ver, pero los tipos de relaciones que se estaban dando. Y una de esas relaciones es justamente la de la familia de los Castros con la familia de Fulgencio Batista. Porque si la historia de Castro vino con la United Fruit Company y su papá y la plantación, la de Fulgencio Batista no estuvo tan ajena tampoco.
estuvo mezclada con la United Fruit Company, igual con propiedades e igual con el señor que fue llevado por supuestamente un golpe de Estado. Imagínense ustedes, un soldado que nada tenía que ver, que entre sus las grandes cosas que decía era unificar a lo que es el ejército, aparentemente, y entre otras cosas, pues bueno, una de las cosas que la gente más menciona es, por supuesto, que en vez de usar polaina, la gente del ejército comenzó a usar botas. ¡Pum! Y algunas otras cosas por ahí. No todo el mundo igual lo quería, no todo el mundo lo soportaba, ni todo el mundo estaba a favor de él, pero el señor se implanta a partir de 1952 en el poder y no es menos cierto que de alguna manera u otra comienza a crecer la economía en Cuba. Por distintas maneras crece la economía en Cuba, por distintas maneras comienza a hacerse mucho más poderosa de lo que era. Sabemos que Cuba, por su capacidad, es casi, se maneja no como una isla, y esto ya lo hemos escuchado varias veces, no como una isla bananera, no es una isla que importaba nada más, sino una isla que exportaba. Por eso tenía casi características continentales, porque es una isla con industria, una isla que exporta. Tenía la industria del café, tenía la industria del tabaco, tenía la industria del ron, tenía la industria del azúcar, tenía la industria del níquel y tenía otras tantas industrias que exportaba. Por eso y por supuesto es una llave a donde por, pues la gente pues venía mucho, tenía mucho poder de arte, muy cercana a los Estados Unidos y tenía una larga comunicación con los Estados Unidos, al extremo de que incluso la moneda cubana tenía mucho más valor en centavos, en cosas de centavos, pero esto es variable, que la moneda americana, o sea, el dólar americano en aquel momento. Entonces, hay un punto donde comienza a llegar a Cuba, pues lo que nosotros conocemos aquí como la mafia esta que ustedes han visto en las películas, han visto en todas partes, entre ellos estaba Mayor Lansky, que fue uno de los mafiosos que llegó a Cuba. Este Mayor Lansky, después de 1959, cuando él retorna a los Estados Unidos y le hacen una entrevista en el aeropuerto, una de las cosas que él dice es precisamente que lo que estaba ocurriendo en Cuba era mucho mayor que cualquier cosa que se podría ver en el mundo y que eso no se iba a poder tumbar. Él ya estaba anticipando, dejando públicamente ver lo que era exactamente el futuro de ese país. Y eso fue tan cercano como en el 59 y 60. Así que podían imaginarse ustedes de lo que estaba hablando. Ya él sabía lo que venía. Entonces, eh, esta, este momento de llegar Fidel al poder, pues es nada más y nada menos que el comienzo de esta obra que yo le llamo experimento, algunas otras gente le llaman obra, pero era el gran objetivo a cumplir y tenía que pagarlo muy bien por todo lo que le habían ofrecido anteriormente a este señor. En aquel momento, en Cuba, la mafia, el juego, estaba controlado por todo lo que tenía que ver el juego, la prostitución, todo estaba controlado, perdón, por la mafia. Sabemos de ahí la existencia del Hotel Nacional, sabemos de ahí, pues bueno, las grandes artistas que llegaron a Cuba, sabemos que estuvo Frank Sinatra en Cuba, en fin, que había de todo, en Cuba había de todo. Y por supuesto había también bastante progreso también. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, la relación de Meyer Lansky con New Orleans es también muy curiosa, que es la misma relación que tiene la United Fruit Company con New Orleans. Casualmente, cuando todo se acaba, todo el mundo va a parar a New Orleans. Ahora, ¿qué sucede con New Orleans aquí en los Estados Unidos? Pues, ¿qué sucede con New Orleans? Nada más y nada menos que New Orleans, señores, es el lugar donde se confabulan todas las creencias de cualquier tipo, pero sobre todo el vudú. Allí es muy en serio, es tomado este tipo de celebración, que ustedes saben que son bastante paganas. Y por supuesto, entre otras cosas, pues allí también estaba la Compañía de Jesús. Y ya le vamos a dar nombre a esto. La United Front Company no es nada más y nada menos, señores, que la parte monetaria económica que representa la Compañía de Jesús en Cuba. ¿Qué sucede con la Compañía de Jesús? La Compañía de Jesús es supuestamente es un ala dentro de los católicos, que no necesariamente son católicos,
pero que son muy respetuosos de la iglesia. Ellos se dedican a protegerlo, pero tienen sus propias leyes y, por supuesto, siguen determinadas normas diferentes a los católicos. Ahora, ¿qué sucede? Precisamente, señores, en el año 1959, fíjense qué coincidencia, año 1959, se da el Concilio del Vaticano II. El Concilio del Vaticano II es básicamente y esencialmente donde los jesuitas plantean su nuevo proyecto, el proyecto que llevarían con la orden de la Compañía de Jesús a difundir. Ellos comienzan a implantar lo que sería después la manera de dar las misas. Ya el padre que da la misa no la va a dar de espalda al público y de frente al Señor, sino que la va a dar al revés, se va a poner de espaldas, y la va a dar de frente al público. Y así, esto se los pongo como ejemplo para que ustedes vean cómo funciona. Recuerden que la Compañía de Jesús tiene varias escuelas y esta es la clave, señores. Cuando alguien quiere darle a usted y dominar las nuevas generaciones, lo primero que tiene que socavar son las instituciones educacionales, porque de ahí es donde sacan ellos la cantera para bien joven las personas estas se conviertan en el futuro en sus siervos y sus voceros, que es lo más importante, que sean sus voceros. Mientras más personas repitan lo que ellos quieren, pues es más fácil. Por ahí yo estaba escuchando sobre un experimento que se llevó a cabo hace muchísimos años, que tenía que ver con monos que se encontraron en diferentes islas que no tenían nada que ver uno con otro, y les enseñaron a los monos a hacer determinado tipo de cosas y resumidas cuentas, que después de 100 monos que aprendieron a hacer bien lo que les habían enseñado, los monos de las otras islas también lo aprendieron. Esto, señores, fue un experimento que se llevó a cabo, no viene al caso, se los estoy nombrando, pero es parte también del experimento este que nos han puesto nosotros. De una manera, si usted enseña a la gente a hacer de una manera, el resto va a ser igual. Y por ello ellos se encausan tanto en dominar lo que son las escuelas. Entonces, bueno, vamos a comenzar a pensar, ya esto lo hablamos en otro lugar, en otro de estos videos, pero se los voy a recordar ahora. Las personas que llevan a Fidel a donde él después se asienta y a que él después desaparece, por cierto, no son personas que estaban a favor de él, no, son personas que estaban manipulando el mundo alrededor de él para convertirlo a él en lo que sería después. Y una de estas personas sería el señor Pío Socarrás. Pío Socarrás fue la puerta abierta para introducir a Fidel en el mundo. Pío Socarrás también, por supuesto, pertenecía a la Compañía de Jesús, pertenecía a los jesuitas, había estudiado con los jesuitas, por supuesto, y fue miembro del board de una compañía que se llama Pyrmedix, una corporación que ocultaba los verdaderos objetivos a lo que estaba hecha, los altos niveles del negocio de la droga. O sea, Pyrmedix, en aquel momento, estamos hablando del año 1958, 57, 56, porque en el 59 llega él al poder, pero llega al poder en enero. O sea, que estamos hablando de años posteriores, pasados, o sea, de años anteriores a él. El negocio de la droga, pues este señor estaba en el board, por supuesto tenían suficiente dinero y estamos hablando de que estaba Lansky, estaba desarrolladísima la droga y la prostitución en Cuba y el juego y por supuesto ellos formaban parte todos de este mismo grupo. Pero no solo era que Pyrmedix se dedicara a esto, sino que la parte que le tocaba a Pío Socarrás específicamente tenía que ver con eran los encargados de la parte de los asesinatos políticos y de la imagen de la inteligencia francesa. O sea, esta parte la deduce la inteligencia francesa. ¿Por qué? Porque ellos están involucrados en la muerte de Charles Gillet o Charles Gouillet o Charles Gillet. Cualquiera de las cosas, porque de todo me han dicho ya. Pero bueno, para el que lo quiera entender la manera que es, pues ahí es donde está precisamente por donde viene la línea. O sea, estamos teniendo un lugar, una islita en el Caribe, que aparentemente no dice nada al mundo. Esta es una isla grande, es verdad que sí,
que tiene su propia industria, se desarrolla, la gente está contenta y feliz, tienen a la gente de la mafia actuando allí, tienen un desarrollo, juegos, actividades, de todo, recreacionales, tienen de todo, lo posible para entretener, porque, bueno, pues de pan y circo vive la gente, y mientras tanto, por detrás hay diferentes otras maniobras que se están llevando a cabo. Y entre estas maniobras está este Permidex, que es el que limpia todo lo que tiene que ver con la gente que no estaba de acuerdo con lo que ellos estaban tratando de imponer. Entonces, a este punto que ya hemos llegado, sabemos que no hay nada coincidente, no hay nada realmente político, no hay nada realmente del momento de que el país estuviera pasando una gran crisis, de que a ellos les interesara en algún momento la educación, de que a ellos les interesara nada. Señores, voy a parar aquí un momento para hacer una pequeña valoración. Cuando surgió las brigadas de estas de alfabetización cubana, no eran brigadas de alfabetización porque les interesara que el guajiro supiera leer ni escribir. No, eran brigadas para inculcar. Les estoy diciendo que la escuela, les estoy diciendo que la educación es primordial para ellos, pero no la educación para que la gente aprenda, sino para educarlos bajo sus parámetros, para mostrarles lo que ellos le quieren mostrar. Y por supuesto, bueno, tenemos aquí que entre otras cosas, otras de las personas que ayudaron a Fidel a llegar fue precisamente Trujillo también. Trujillo, bueno, ellos financiaron a Castro con grandes sumas de dinero que podrían ascender a $72,000 de la época. Este dinero que, bueno, lo hemos mencionado en varias ocasiones, incluyeron barcos, incluyeron entrenamientos en fincas en México, incluyeron personal, incluyeron las armas, incluyeron todo, incluyeron también todo a lo que se dedicó la media, todo lo que se dedicó la información, todo lo que se dedicaron los periodistas de aquel momento, el Times, por ejemplo, que en sacar toda aquella mentira, fotografiar un ejército multiplicado, que nada más que eran 4 gatos, ellos lo multiplicaron. Pero bueno, por esas casualidades de la vida, no, porque estaba impuesto, llegó el Señor y da, eso sí, la verdad que esto lo vamos a tomar como da la casualidad, pero no es casualidad, señores. El hecho está en que en el 31 de diciembre del 58, Batista se rinde y decide irse y dejar a todo el mundo como estaba, a él poco le importaba, se monta en un avión y se va y deja al pueblo de Cuba eh, en las manos de este criminal, porque es un criminal. Y como ya lo hemos visto, este señor pertenecía también a la mafia, porque si quienes estaban en la mafia y dirigiendo la mafia le estaban costeando a él lo que él fue después, entonces, señores, estaba ahí, estaba involucrado y sabía lo que estaba pasando. Ahora, esta inventada revolución de Castro en el 59 ya venía de la mano, ya cuando surge, venía de la mano del Concilio del Vaticano II, donde ya le hemos dicho algunas cosas que habían hecho los jesuitas, pero donde ellos comienzan a plantear específicamente su filosofía y su filosofía, y aquí es donde nos interesa mucho más, ellos comienzan a plantear lo de los movimientos políticos apoyados por la teoría de la liberación. O sea, ellos se comienzan a ya a presentar al público como realmente son y comienzan a presentarse al público como los incitadores de la teoría de la liberación, cuya teoría de la liberación ellos la manifiestan, la expresan a través de los propios jesuitas, su propia gente que va a diferentes países a promover y se incluyen con el arte, con la cultura, con la política, y van, y van, y van, y van, y van, y van, porque señores, la religión nunca, nunca se ha separado. Dicen que en el 2012 sí se separaron, pero nunca antes del 2012 se había podido separar de los gobiernos. Entonces, a partir de aquí, y no es justamente aquí, ya ellos venían desde antes, pero bueno, con Cuba, con 1959 el Concilio II del Vaticano, con su expresión de lo que realmente ellos venían haciendo y querían hacer, pues ya se abre la puerta para ellos expresarse tal y como querían. Y entonces,
este planteamiento de la teoría de la liberación lo hacen específicamente porque estaba el Concilio del Vaticano en el 59, ellos lo hacen en 1960. Ustedes recuerdan el nuevo Padre Nuestro que sacaron la teoría de la liberación. Ustedes recuerdan, bueno, todos esos grandes supuestos poetas que pertenecían a este conglomerado. Se da también el boom y el boom en la literatura, donde el boom en la literatura, ustedes van a recordar, por supuesto, a Benedetti, van a recordar a Vargas Llosa. Bueno, ahora Vargas Llosa está en otro ángulo, pero en aquel momento ustedes van a recordar por supuesto, a todos estos grandes escritores y van a recordar esa obra tan famosa que son Cien años de soledad. Todo esto pertenecía a lo que llamamos el boom. Después de esto se rompe en la literatura y se pasa a ser una literatura rápida, una literatura concisa y sobre todo una literatura que va más a lo sexual, porque ya ahí se comenzaba a abrir las puertas a lo que vendría después, a la presentación pública de lo que vendría después y se comienza a hablar entonces del post-boom. Esto parecería algo en lo artístico independiente de lo político, pero no, señores, todo viene en el mismo conglomerado y todo viene dirigido por la compañía de Jesús que pone a su gente en cada uno de los lados. Y ahora ustedes me dirán, ¿y a esta por qué se fue por la compañía de Jesús si estábamos hablando de la Orden de Malta? Pues nada más y nada menos, señores, porque la Orden de Malta y la Compañía de Jesús y el Opus Dei son lo mismo con diferentes nominaciones, pero son la misma y van con el mismo objetivo. Pero ¿quién es la cabeza de todo esto? Pues la Compañía de Jesús. Los demás son, como pudiéramos decir, medio que súbditos de ellos, pero todo va por el mismito camino. Entonces, yo les voy a comentar, por ejemplo, algo y esencialmente les voy a hablar, por ejemplo, de la manera en que ellos se expresan y la manera en que ellos le venden a usted la imagen y les voy a poner una sociedad, no les voy a ponerle la cubana, les voy a poner la sociedad peruana. Tengan ustedes en cuenta que la sociedad burguesa peruana, la sociedad peruana, el Perú como país, era una sociedad súper avanzada. Yo les diría que incluso mucho más avanzada que los europeos, porque tenían esa posibilidad de tener la riqueza cultural, la riqueza económica, la riqueza en joyas, en oro, en platas, en de todo que tenían ellos. Y por supuesto era mucho más poderoso, si usted lo viene a ver, que la riqueza de la metrópoli. Sin embargo, en un momento determinado de la historia, todo esto se olvida y se comienzan a poner a la sociedad peruana como si fueran unos incultos, como si fueran unos pobrecitos que están ahí, a los cuales hay que ayudar con la teoría de la liberación. Ustedes saben, bueno, ustedes van a enterarse que por ahí aparece aquello que se llamó los Tupamaros y todas aquellas cosas. Fue una época de movimientos que salen, movimientos sociales, que se inunda el mundo de movimientos sociales que en algún momento parece que van a declinar y volvieron nuevamente, porque, bueno, en algún momento la gente medio que se despierta, pero luego se vuelve a quedar dormida, porque de eso se encarga la compañía de Jesús, de dormir a todo el mundo. Entonces, esto de Perú se los estoy nombrando ahora porque para que ustedes se den cuenta que lo que ellos llaman el tercer mundo, de lo que se llama el tercer mundo, de lo que estas oligarquías que son, bueno, aberrantes, llaman el tercer mundo, no es nada más y nada menos que para desvalorizar realmente a estas personas, desvalorizarnos a todos nosotros, ponernos en un ángulo inferior, humillarnos al máximo, quitarnos la posibilidad de lucir con las mejores galas y de esta manera dominarnos. Alguien me preguntaba hoy, precisamente, hoy Día de las Madres del año 2021, me preguntaba que cómo Cuba había podido llegar a tanto y la gente no haber podido protestar. Y yo le explico, esto no es una cosa que sucede de un día para otro. Esto es una manipulación diaria, constante, hora a hora, minuto a minuto, en la cual una de las cosas que más atacan ellos es humillarlo a usted. Humillarlo a usted en todos los sentidos. El cubano no tiene que comer, no tiene agua para bañarse, no tiene un perfume bueno que echarse, no tiene una ropa que ponerse, no tiene una casa donde vivir, no tiene una comida que comer, no tiene un lugar a donde ir, no puede salir, no puede... En Cuba hubo momentos donde no se podía recibir correspondencia, como si fuéramos niños chiquitos, tenías que salir y marchar los domingos y hacer guardia los días entre semana y donar tu día, y todo esto va surgiendo de un día a otro, de un día a otro. Señores, esto se llama humillar.
Esto se llama convertir al ser humano en un animal. Y eso precisamente es lo que ha pasado en Cuba. Y esto lo estoy diciendo y este tipo de trabajo lo estamos haciendo única y exclusivamente para que si alguna vez se extiende al pueblo de Cuba, puedan entender específicamente de qué estamos hablando y puedan entender que algunas de esas personas que aún le queda en su haber, les queda el querer amar a este señor, piensen que este señor jugó con todos ustedes, que este señor manipuló todo lo que hizo, que él no tenía ningún objetivo, porque su objetivo era destruir. En Cuba no había necesidad de construir nada nuevo. En Cuba había necesidad quizás de limpiar la sociedad, como todas las sociedades en aquel momento, pero no había que cambiar nada, ni había que darle una extra educación a nadie, ni había que quitarle la finca al Guajiro para ponerlo en una casa en un edificio construido malamente que se caía después. Y no había necesidad de nada. Lo que hicieron ellos fue robar, no hay otra palabra, robar en todos los sentidos. Bueno, para no seguir yo insultándome con esto, déjenme decirle que en 1970 ocurría algo que para muchos cubanos es súper glorioso y todavía lo celebran y lloran y se conduelen. Y esto tenía que ver con Chile y Allende. Pues bien, todo este proceso que pasó en Chile y Allende no era nada más y nada menos que el lugar preciso donde Fidel declara en este momento y con Allende, es donde Fidel declara exactamente algo que después se llamaría el diálogo cristiano marxista. Y ahí es donde usted le empiezan a vender la idea de que los marxistas y Fidel específicamente y el Che estaban muy relacionados con Jesús y que si la última cena y que si, señores, esto fue todo muy manipulado para, sabemos que los países del tercer mundo son muy religiosos y esta fue la manera de ellos de conglomerar la mayor cantidad de personas, darle un ídolo, no le dieron un cantante, le dieron un ídolo político. Eso es increíble cómo se creó un ídolo político en el Che y en Fidel. Se creó el grupo musical de los horrendos y ellos dos, porque Raúl ni cuenta, eso ni para qué. Camilo, que quizás era el que había despertado, pues ellos lo eliminaron. Y cuando el Che trató de a lo mejor de coger más de lo que debía, pues también le pasaron la cuenta, porque el Che también era otro jesuita. Entonces, esta gente son, ellos son repetitivos, ya esto se lo hemos dicho en muchas ocasiones, y por supuesto, todo lo que ellos hacen en cada uno de los países que llegan, pues es exactamente lo mismo. Y fue lo mismo que hicieron en Argentina, fue lo mismo que hicieron en Chile, fue lo mismo que hicieron en Venezuela, lo mismo que hicieron en Perú y lo mismo que están intentando hacer ahora en Colombia, que no se les olvide. Con Allende, Castro establecía una libre alianza con los jesuitas. A partir de esto, del diálogo cristiano-marxista, ya él no tiene que taponear más la existencia y por supuesto dice, pues ya se abre y ya se declara cristiano-marxista. Claro, ¿qué sucede? Lo que sucede en este caso, señores, es que como ya hemos dicho, ya había pasado lo de los misiles. Ya, por supuesto, él se había impuesto, había hecho la revolución cultural, había hecho todo lo que había hecho en Cuba, ya estaba sentado, ya le importaba poco, él ya estaba dominando, tenía cerradas las iglesias católicas en Cuba porque los católicos, de una manera u otra, criticaban a los jesuitas y eso él no lo podía perdonar porque si algo tienen los jesuitas es fidelidad. Entonces, pues ellos por ahí comienzan ellos a trabajar. Y pasado un tiempo, yo les voy a comentar que los jesuitas estuvieron muy callados, a pesar de haber sido expulsados de la Iglesia Católica, pero ellos tuvieron la paciencia de crear todo esto que crearon alrededor. Y ustedes saben que uno de los representantes de la teoría de la liberación, que es este horrendo movimiento que ha creado las bases de la experimentación social que se está llevando en los países, pero que no es más que la destrucción del país. Y esto no lo está haciendo una gente aislada, señores, esto lo está haciendo estas personas que están detrás de estos movimientos. Y ellos tienen toda la fuerza económica, toda la fuerza política, toda la fuerza, ellos dominan en todas partes. La traición ellos bueno, la cobran bien cara. Y entonces nadie, por supuesto, va detrás. Ustedes saben cómo es el asunto. Hay cosas mucho más graves en las compañías de Jesús. Hay cosas mucho más graves con Permedis. Hay cosas mucho más graves con Prío Sogarrás.
y hay cosas mucho más graves con toda esta gente que estaba involucrada. Pero mientras todo esto estaba pasando en el resto del mundo, Cuba constituía lo que sería el experimento de lo que usted está viendo socialmente después en los demás países y lo que probablemente hubiese visto en este país, en los Estados Unidos. Esto, el haber sido todo esto que fue para Fidel y por supuesto, en algún momento pues le toca a Pío Socarrás salirse del medio porque ya estorbaba y llega a, por supuesto, los Estados Unidos, donde muere, lo asesinan en el garaje de su casa. La muerte de Pío Socarrás todavía tiene algo que ocultar, ¿no? Pero yo les voy a contar, si su grupo estuviera implicado en lo que ya sabemos, imaginamos y todos comentan, y de lo cual he escrito, porque hay también sus conexiones después del asesinato de John Lennon y por supuesto también de JF, pues señores, ustedes pueden imaginarse, si aquel presidente de 1963, eh, lo que hubo detrás de su asesinato, a menos de que usted vea por donde vea, estuvieron implicadas este tipo de personas, pues ya pueden imaginarse por qué Pío Socarrás lo elimina en el garaje de su casa en Miami. Toda esta gente, por supuesto, los jesuitas y todos ellos, estaban en alianza con Rómulo Betancourt en Venezuela, Pepe Figueras en Costa Rica, Ulla de Torre en Perú, y todos están dentro del mismo cardero y todos, por supuesto, comiendo de lo mismo, de la United Fruit Company, los jesuitas. La mafia italiana, con su poder oligárquico, Rockefeller, el hombre que tenía negocios de la Shell en la Unión Soviética y pasó su luna de miel allí, la izquierda democrática conocida como la Legión del Caribe, esto no lo olviden, había una legión que se llamaba la Legión del Caribe, es una izquierda democrática supuestamente, ustedes lo ven ahora, para los que nos siguen en Aliesque Rodríguez, cuando nos referimos a los prendefuegos, es más o menos algo así. Y por supuesto, está de más decir que son el brazo armado. Esta alianza del Caribe o Legión del Caribe, señores, eh, era lo peor, o no sé si todavía está, pero era lo peor de lo peor. Ahora, bueno, en este momento lo podemos dejar aquí. Esto va a tener otro capítulo más para explicarle un poquito más profundo, pero ya sabemos que este señor que llegaba a Cuba con el 1998, con esta dominación al gobierno cubano, no era nada más y nada menos que un enviado de lo mismo que ellos son. Y por supuesto ya le hemos mencionado que estas tres organizaciones, estas tres pertenecen a lo mismo y la cabeza de esto, ¿quién las tiene? Pues ya ustedes pueden imaginarse, llegaba a Cuba quizás con el objetivo de darle un dinero para paliar un poco la situación que estaba en ese momento en el país o quizás para agravarla para el futuro. Y creo que era muy pronto en aquel momento para destruirlo todo, porque todavía no se había podido socavar lo suficiente en los Estados Unidos. Todavía teníamos una Venezuela que no había caído del todo, porque todavía estaba Chávez, todavía estaba el petróleo y se necesitaba hacer mucho más. Entonces ellos como que calzan un poco a la sociedad cubana. Por supuesto, el señor, los 8 millones de dólares, me imagino que se los haya echado en su bolsillo. Y de los 12 millones también se ha echado unos cuantos porque el pueblo de Cuba nunca vio nada. Hasta aquí, vamos a dejarlo aquí. Ya ustedes saben que Fidel no es tan santo, que Fidel estaba relacionado con los jesuitas, con la Orden de Malta, a los cuales le debía toda, toda, toda su existencia y al cual le fue fiel hasta el último minuto de su vida. Nada de lo que hizo Fidel lo hizo por cuenta propia. Todo tenía un guión. Y el guión era destruir a Cuba. Y el guión era llevar a la extinción del pueblo cubano, convertir la isla en una zona franca de humanos, una zona franca que esconde todo. Desde esconde lo que hacía Ochoa hasta esconde los grandes criminales que está escondiendo y esconde todo lo que tuviera que esconder. Y en un futuro veremos que seguro esconde muchas cosas más, porque a estas alturas, tanto que sabemos de las islas, me imagino que esa isla también esconda su poco de misterio. Pues aquí se los dejamos, señores. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, muchísimas gracias por seguirnos, por tener la paciencia de escucharnos y sobre todo por analizar. Si ustedes pueden, pues compartan. Y si no quieren compartir, al menos cuando reciban este conocimiento, infórmenselo a los demás, porque
creo que el cubano necesita saber. El cubano necesita saber sobre todas las cosas, todos los que están, el cubano, el colombiano, el venezolano, necesita saber que todo esto, señores, no es producto de algo que pasó por una causa social. Esto es producto de un plan bien, bien elaborado y que al final, pues no es en beneficio suyo, es en beneficio de ellos y el beneficio de ellos tampoco es muy bueno que digamos. Muchísimas gracias, besitos gordos para todos y nos vemos en el próximo capítulo.